¿Qué tal? Bienvenido a Opiniones Encontradas. Esta tarde, a nombre de José Buendía, lo saluda Héctor Figueroa, mi Twitter, @imagenhéctor. Y vamos a hablar aquí en Opiniones Encontradas de un tema que ha tomado relevancia en horas pasadas. En esta semana se habla de una nueva caravana migrante procedente de Centroamérica. Se dice que es la madre de las caravanas. Se habla de más de 20,000 centroamericanos que buscarían internarse a nuestro país con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Vamos a tocar este tema, por supuesto vamos a desentrañar si efectivamente será una oleada migrante de estas proporciones y ya se ha fijado postura por parte de las autoridades. Han señalado que no se van a entregar visas humanitarias como ocurrió con caravanas anteriores, que habrá una especie de contención por parte del Instituto Nacional de Migración en el Istmo de Tehuantepec y sobre todo que se va a tener un esquema, un plan para tener conocimiento, información de cada uno de los migrantes, efectivamente porque en anteriores oleadas de migrantes centroamericanos se hablaba que también entraban personas dedicadas a la delincuencia. Vamos a tocar este tema, por supuesto, tenemos una invitada especial, un especialista en el tema migratorio y para entrar en contexto le presento a continuación la siguiente información. Ante la próxima llegada de lo que se ha denominado como la caravana madre de migrantes, que hoy se forma en Honduras, pero se planea estar integrada por alrededor de 20,000 centroamericanos, el gobierno de México emprenderá una serie de acciones para contener su paso hacia los Estados Unidos y asegurar a presuntos integrantes de la delincuencia organizada que viajarían en ella. Luego de reunirse anoche con la secretaria de Seguridad Interior de la Unión Americana, Kirstjen Nielsen, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que solo se permitirá el paso de esta caravana hasta el Istmo de Tehuantepec, una franja de 200 kilómetros, donde habrá presencia de elementos del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal y Protección Civil. Yo expuse que el lugar más adecuado para que nosotros tengamos precisamente la contención, no este mercado circular, sino la contención de estos grupos criminales que no solamente van tráfico de personas, sino trata de personas, explotación de niños y también mercado ilícito de órganos. Hay todo un tema. Hay temas muy sensibles y de crimen organizado. A la par, informó, se reforzarán los operativos de seguridad con elementos federales a lo largo de los 1,200 kilómetros de frontera con Guatemala, particularmente en las inmediaciones de los 12 cruces legales y 370 ilegales, sin que ello signifique la militarización de esta zona del país. No vamos a militarizar nuestra frontera sur, que quede claro. Y así se lo expresé a la señora Nielsen. Sí. Tampoco vamos a seguir dando las visas humanitarias de forma masiva, tampoco. Vamos a dar permisos temporales de visitante y de trabajo en toda la zona sureste de nuestro país, ordenadamente y también en forma segura. Entrevistada luego de su participación en la reunión de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, la secretaria Sánchez Cordero explicó que Estados Unidos aportará trabajo de inteligencia para detectar y asegurar a quienes viajen en esta caravana y que estén relacionados con este tipo de delitos. La madre caravana se está ahorita configurando en Honduras. Sí. Entonces, como yo le dije, a ver, ¿quién está atrás de esta caravana? ¿Quiénes son grupos criminales? Exactamente, estamos identificando los grupos. La señora Nielsen está en este momento en el Triángulo Norte de Centroamérica, también viendo cuál va a ser la colaboración del Triángulo Norte, porque sí quiero decirles algo, que quede muy claro, no solamente es Estados Unidos, no solamente es México, es también el Triángulo Norte Centroamericano que debe hacer su parte. Durante el encuentro de este martes entre las secretarias Sánchez Cordero y Nielsen en Miami, Florida, se expuso la preocupación de Estados Unidos por el aumento exponencial de migrantes ilegales que han ingresado a su territorio en los últimos meses, alrededor de 76,000 en febrero, y se espera que en marzo sean 90,000, es decir, al año calculan que lleguen hasta los 900,000. Para Imagen informó Enrique Sánchez.
Pues ahí tenía usted las declaraciones de la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que ella bautiza a esta caravana como la caravana madre. Se hablaría de más de 20,000 centroamericanos que buscarían internarse en esta nueva oleada migratoria a territorio mexicano. Y para tratar de entender este fenómeno y, por supuesto, ponerlo en perspectiva, recibo aquí en el estudio de Excelsior Televisión a Irma Garrido. Ella es presidenta de la Fundación Reactiva Tijuana. Irma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, vamos primero a poner en contexto esta noticia que dábamos, porque parece que de la nada surge este tema de una caravana madre, cuando ya veíamos que pensábamos que esto ya había pasado, pero no. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, cuando fue la de las 15,000 visas humanitarias, esto derivó de una declaración que yo di en Tijuana. Estando en el Barretal, había muchísima prensa internacional porque hicimos una serie de eventos para la gente, sobre todo por las festividades decembrinas. Y una chica del Washington Post me entrevista y yo le comenté que efectivamente los líderes que habían llegado en la fecha de octubre y noviembre a Tijuana, sí comentaban que iba a haber una salida de 15,000, de ahí se deriva las 15,000 visas humanitarias. O sea, yo declaré 15,000 el 15 de enero. Efectivamente, en Honduras se me acusó, incluso textual lo digo, por el propio presidente de Honduras, de que la declaración que yo había dado en Tijuana de los 15,000 el 15 había mediatizado el tema y había derivado en que la gente decidiera salir efectivamente de Honduras al sentirse de alguna manera protegidos, donde además esto se empata con la declaración de López Obrador, del ya presidente en funciones, donde él dice que va a entregar 15,000 visas humanitarias. En el momento en el que la gente en Centroamérica, y no solamente en Centroamérica, también ahora ya tenemos una caravana caribeña, digamos, de panameños, cubanos, también viene gente de Haití, nuevamente Haití está en una situación política muy grave, pues por supuesto la gente siente como confianza hacia el gobierno mexicano, siente como que hay unas puertas abiertas. Exactamente, una situación de mucha mayor facilidad para que ellos no solamente transiten por el país, sino habiten en el país, y entonces, bueno, empieza a venir toda esta gente. Nosotros sí tenemos información de que efectivamente se siguen moviendo pequeñas caravanas, se siguen moviendo caravanas de 2,000. Hay un lugar donde prácticamente se ha concentrado en Honduras que se llama San Pedro Sula, es la estación de camiones en San Pedro Sula. Que es una ciudad, un puerto ahí en Honduras, ¿no? Cercano a la costa caribe. Es una ciudad, exactamente, porque es mucho más fácil transitar hacia la zona de Guatemala. Correcto. Para que ellos puedan cruzar. El corredor Honduras-Guatemala. Así es, y ya después cruzan hacia Tapachula, que es como que la ruta más fácil que ellos han tenido para poder transitar hacia México y la más segura, como lo comentan ellos. El tema es que efectivamente han ido saliendo pequeñas caravanas. Sí se decía más o menos hace algunas semanas, hay personas en Honduras que tienen un cierto liderazgo que estaban convocando una gran caravana. Sin embargo, no se había hablado hasta el día de ayer, que lo declaró la secretaria de Gobernación en Miami, que que estaba este proceso de la madre de todas las caravanas, que eran alrededor de 20,000 personas. Suponemos que ella está hablando de hondureños, pero en estos procesos, cuando la gente sale de Honduras, en Guatemala y en Salvador se les empieza a juntar muchísima gente, o sea, empiezan a jalar de alguna manera gente. En este momento, por ejemplo, ahorita está transitando un promedio de unos 700 cubanos en una caravana que vienen hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, y algunos haitianos que salieron hace unos días de Chiapas y en este momento están transitando hacia Tijuana. Básicamente es la ciudad que ellos están escogiendo. ¿Por qué? Porque ya se vio que efectivamente lo que yo he dicho en otros programas y en otras entrevistas, que la zona de Reynosa, el cruce en esta parte que es un triángulo también de alguna manera muy peligroso, en donde convergen Veracruz, Tamaulipas y Monterrey, pues es una situación tremenda. O sea, ahí es donde se han encontrado la mayoría de las fosas de y el mayor número de cadáveres centroamericanos secuestrados. Así es. Entonces ellos al visualizar esto, que efectivamente yo ya lo había comentado desde enero, en las 15,000 gentes que entraron con su visa humanitaria, pues era un riesgo que transitaran hacia allá. Sí, efectivamente, desde que estaba entregándose las visas humanitarias en enero, las 15,000 visas humanitarias, ya había comentado algunos funcionarios, sobre todo Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración,
que ya nos iban a entregar más visas humanitarias. Quizá por esto también el señalamiento que está haciendo la Secretaría de Gobernación. Recordemos que en nuestro país el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que ya no va a haber visas humanitarias, porque esto parecería ser también este polo de atracción para los centroamericanos que dicen, ah, caray, el nuevo gobierno de México nos va a entregar visas humanitarias. Me explico, es una especie como de invitación. Así es, porque esta visa humanitaria les permite viajar, transitar, habitar y trabajar en nuestro país. Ellos pueden viajar incluso. Es un documento de identidad para México. México. Es como si tuvieras tu ID, como le dicen allá en el norte, ¿no? No tu IFE, pero tu ID, ¿no? Entonces ellos pueden viajar en avión, viajar en camión, con toda la libertad y transitar por el país, pueden conseguir trabajo con esta visa humanitaria, incluso pueden estudiar con esta visa humanitaria. Entonces, ellos ven esta facilidad y por supuesto esto empieza a generar que la gente empiece a venir en masa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues claro, ahorita hay un asunto de carácter diplomático porque pues Donald Trump está colgado la lámpara diciendo que cómo es posible que México no detenga este tránsito de migrantes. Sin embargo, aquí hay otro contexto también muy complicado, ¿no? Está el pacto migratorio que firmó el canciller mexicano, en donde, bueno, incluso acaba de venir el yerno de Trump hace unos días. Correcto. Se reunieron, cenaron en casa de, si no recuerdo, de algún... de un empresario televisivo. Sí, no quería decir el nombre. Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa. Exactamente, por ahí por las áreas de Coajimalpa. Cenan con él y efectivamente deciden que no le iba a entregar los 4.500 millones, sino hasta 10.000 en esta primera etapa. Entonces, bueno, ahí hay que saber cómo los va a utilizar el canciller mexicano para detener efectivamente, o cómo los va a utilizar el gobierno mexicano para detener esta caravana madre, como lo dijo Olga Sánchez Cordero, ¿no? Porque para eso es que se supone que el gobierno de Estados Unidos les está entregando este recurso, ¿no? Que es tocando este tema de lo que se denomina la madre de las caravanas migrantes, que procedería de Centroamérica, concretamente de Honduras, pasando por Guatemala para internarse en México. Pero vamos a ver cuáles son las causas. Parece ser un tema reiterativo, pero a veces hay que considerar que estas personas, sean 20,000, 15,000, 10,000, son personas de carne y hueso y cada una representa una historia. Una vez en testimonios que presentamos aquí en este canal de noticias en Excelsior Televisión, una madre hondureña que ya iba adentrada hacia el norte de nuestro país para ingresar a Estados Unidos, iba con sus niños, con 3 muchachitos, 3 pequeñines, y ella decía y relataba, me los traje porque en Honduras secuestran a los niños cuando llegan a la adolescencia. Las bandas delictivas, las maras, los secuestran, los arrancan virtualmente de sus familias para meterlos en esta ola de crimen, de pandillerismo. Y decía ella, cuando escuché que había una caravana que iba a Estados Unidos, no lo pensé 2 veces. Me traje a mis 3 hijos porque no quiero que se dediquen a la delincuencia en un país como es Honduras, donde la criminalidad alcanza los niveles más altos en el continente americano. Pero ¿cuáles son las causas? Te pregunto, Irma Garrido, de la Fundación Reactiva Tijuana. Sin duda, esta es una de las causas. La violencia y la delincuencia en Honduras y en otros países centroamericanos, pero también la falta de trabajo, la falta de recursos, la miseria. Hay un asunto muy complejo que básicamente en Honduras se agravó muchísimo en los últimos años, que eso ya se estaba viviendo en Guatemala, que eso ya se había vivido también muy fuerte en Salvador y sí, tiene que ver directamente con las pandillas, ¿no? Básicamente las pandillas lo que hacen es cobro de piso para los negocios y efectivamente reclutan a los jovencitos y a los muchachitos. Si tú te niegas a esta situación, tanto a pagarles su cobro de piso o su derecho a tener un negocio o te niegas a que te recluten alguno de tus hijos, de tus sobrinos, de tus parientes, efectivamente ellos se van directamente en tu contra y te amenazan de manera constante. El presidente de Honduras ha anunciado una serie de acciones respecto a esto. Incluso la vicepresidenta de Honduras el día de hoy por la mañana declaró que no había tal caravana madre, que ellos como gobierno hondureño no tenían información al respecto. Eso es importante. Respecto. Esto contradice a lo que dijo la secretaria de Gobernación. Completamente. Incluso dentro de las declaraciones que dio la vicepresidenta de Honduras, comentó que ya tenían un programa desde hace 3 años en donde ya estaban conteniendo mucho el tema de las pandillas. Pero también lo que no hay en Honduras, y esto es muy cierto, es empleos.
no hay empleos dignos. No hay economía, sencillamente. Así es. Los salarios básicamente están casi a la par que México, pero no hay empleos dignos. Hay muchas liquidaciones de muchas empresas, o sea, sí ha habido un mal manejo administrativo por parte del gobierno hondureño que no ha permitido que se generen empleos ni que tengan niveles de educación óptimos. Entonces, esto lo que hace es que salgan efectivamente de Honduras, porque pues entre la violencia, la falta de alimento y la falta de educación, pues ellos prefieren tener una vida más digna en otro país. Decía una migrante o un migrante también en nuestro país en las pasadas caravanas que si se quedaban en Honduras seguramente iban a morir y de forma indigna, es decir, por el crimen organizado. Si buscaban un futuro mejor, tal vez llegando a Estados Unidos o cruzando hacia México, si morían, lo iban a hacer con dignidad. ¿Tú qué piensas? Muy probablemente sí. En Honduras, como te lo comentaba, si no te prestas al juego político de los que están actualmente en el poder o no te prestas al juego de las pandillas, pues efectivamente tienes una muerte poco digna porque puedes terminar en cualquier río tirado en cualquier momento. Hay un asunto muy complejo de violencia que efectivamente no lo han logrado contener, a pesar de que la vicepresidenta de Honduras hoy en la mañana declaró lo contrario. Sin embargo, sí, esto sí tiene que ver más con un asunto mediático. Yo te lo digo porque yo lo viví. O sea, a mí se me decían incluso muchos periodistas, esta es la caravana Garrido, porque como yo había declarado que salían 15,000 el 15 de enero y de ahí deriva... Esto fue en Tijuana, en el Barretal. Esto fue en Tijuana, en el Barretal, el 25 de diciembre. Yo me aboqué porque a mí me pidieron el jefe de Grupo Beta, que es un gran amigo mío allá en Baja California, me dice, ¿sabes qué? Ayúdanos, o sea, tú sabes mucho de esto y además tú tienes mucho conocimiento con las organizaciones de la sociedad civil, no solo en Tijuana, sino en Estados Unidos, que pueden ayudarnos a complementar un programa social porque la gente está desesperada. En ese proceso llevamos muchísimas organizaciones a apoyar, sobre todo en las fiestas decembrinas, para que pues ellos se sintieran, en el momento en el que tú ayudas a un ser humano, a una persona, a sentirse bien consigo mismo y a tener dignidad, sus niveles de agresión y sus niveles de violencia bajan automáticamente. Esto es una realidad. La dignificación de la persona humana. A veces agrupaciones como en la que tú estás, Fundación Reactiva Tijuana, ayudan a esto. No hay qué mejor para que una persona pueda resolver su situación que establecer este esquema y parámetros de dignidad, de autoestima y también de un futuro mejor, ¿no? Pero al parecer en esta caravana o en las caravanas migrantes que han entrado, no solo están estos casos de personas que buscan una vida mejor, de trabajar honradamente y de ver un futuro mejor para sus hijos. Se dice que también migran con ellos delincuentes de las maras, de las bandas centroamericanas. ¿Esto es así? En esta caravana que llegó en octubre y noviembre a México, efectivamente venía mucha gente que no tenía, digamos, un perfil óptimo, ¿no? Y no se pudieron detectar porque no sé si recuerdan que incluso tumbaron la reja ahí en Guatemala, en el puente migratorio de Ciudad Hidalgo y Tecumumán. Y bueno, pues por supuesto en esta marabunta entra cualquier cantidad de gentes, ¿no? Además está el cruce del río Suchiate, eso es una realidad, o sea, no lo pueden detener. Tanto mexicanos como guatemaltecos cruzan constantemente en estas balsas en un intercambio económico. Es una frontera permeable, no hay algo que divida ahí que no puedas pasar. Está la selva, cruzan también por la parte de los Tuxtlas, que es una parte selvática también, que lo usan como un cruce natural. Digo, finalmente no tenemos que olvidar que Guatemala, Honduras y Salvador pues, pertenecieron a México, ¿no? Fueron parte del territorio mexicano. Entonces es un cruce natural para ellos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues efectivamente, yo lo reitero, como lo he dicho en otras ocasiones, no ha habido de parte del Instituto Nacional de Migración, si bien es cierto la caravana que entró en octubre, pues prácticamente la responsabilidad le correspondía al sexenio anterior. Pero en este caso, ahora que fue las 15,000 visas humanitarias, pues también permitieron que la gente se dispersara y esto permitió que tanto algunas organizaciones que se dicen de derechos humanos como gentes, polleros y traficantes de personas se apoderaran de la gente. ¿Por qué razón? Les entregaban su visa humanitaria y les decían, ya, ingresa a México y ve, búscate tu trabajo. La gente decía, ¿cómo? O sea, sí, me estás ayudando, me estás entregando una visa humanitaria, pero yo vengo con hambre, vengo con una muda de ropa, vengo con 3 hijos, con sed, con hambre y no tengo a dónde ir además, ni cómo irme. De este panorama que tú describes, de esta situación, de estas personas centroamericanas,
los extorsionan. Así Hay es, indicadores que así dicen es. que el Instituto Nacional de Migración, sus agentes, ocupan los niveles más altos de corrupción. así Es decir, es. de cohecho y de prácticas Así es. indebidas, en este caso para un grupo vulnerable. Siempre el migrante va a pertenecer a un grupo vulnerable. Si te parece, después de la pausa vamos a comentar cómo podría contenerse esto y también saber desde tu perspectiva, Irma Garrido, si la alta expectativa que generó el nuevo gobierno con el presidente López Obrador también es un polo de atracción para migrantes. Alta expectativa que por supuesto ha generado desde la campaña electoral en nuestro país, como al parecer también en Centroamérica. Vamos a preguntar, Irma Garrido, ¿es tal el atractivo de México para los centroamericanos, sobre todo la oferta a raíz del nuevo gobierno de la República, que también atrae más migración? No. Pero están La viniendo. oferta de la visa humanitaria sí generó muchas expectativas. Sin embargo, en este momento, y ya más o menos estamos mes y medio, casi 2 meses de que la gente ingresa con esta visa humanitaria, pues ya hay muchos rumores. Las redes sociales son maravillosas, entonces la gente graba sus videos, o sea, ellos traen su celular, graban sus videos y ellos mismos le dicen, ¿saben qué? No se vengan a México, no hay empleo digno, nos abandonaron, nos dejaron solos, no Nos han tenemos dónde secuestrado. estar, nos han secuestrado, nos extorsionan funcionarios del Instituto Nacional de Migración, nos extorsionan delincuentes. Por ejemplo, hay un tema muy complejo. Aquí en el albergue de la Ciudad de México se le permitió la entrada a esta agrupación Pueblos Sin Fronteras, que son los criminales, y lo digo honestamente, no lo he ¿Es dicho la yo. agrupación que lo ha tenía el dicho diferendo con el padre Solalinde? Así es, con Solalinde los denunció hace unos meses. Hubo otra organización que los denunció, Olga Sánchez Cordero los denunció como Secretaría de Gobernación. No somos los únicos y yo misma fui amenazada por esta agrupación, amenazada de muerte. O sea, esta agrupación hace clientelismo, busca fines particulares. Por supuesto. Lo que hemos estudiado, una serie de periodistas, activistas, gente incluso del Colegio de México con los que yo he estado platicando, y lo que sí vemos es que esta agrupación recibe algún financiamiento en dólares, por supuesto. Hay algo que yo noté desde la caravana del año pasado y lo noté en esta caravana de enero, por lo que recibí amenazas de parte de ellos. El tema es así, ellos meten a la caravana a México, ellos mantienen gente que habita en Tijuana desde hace muchos años, pero son hondureños y guatemaltecos y algunos salvadoreños. Cuando hacen y movilizan y se empieza a movilizar la gente de manera natural desde Honduras, ellos antes viajaban en camión, ahora viajan en avión y llegan a Honduras. En Honduras empiezan de alguna manera a guiar a la gente de manera Acarrearlos. muy secreta, porque por supuesto, si los detecta el gobierno guatemalteco o el gobierno hondureño, pues son detenidos, ¿no? Por estar sacando a la gente del país. Lo que hacen ellos, tráfico de personas. ¿Qué es lo que hacen ellos? En México se sienten más seguros. Ellos dijeron que porque tenían, y me lo dijeron a mí, acuerdos con funcionarios de muy alto nivel del Instituto Nacional de Migración, y yo tengo testigos de esto. A ver, esto nos estaría diciendo, esta hipótesis, este tema que tú estás comentando, que también habría una especie de fomento de esta migración para dar sustento al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que los centroamericanos y la migración es una amenaza y hay que construir el famoso muro en la frontera con México. Así de sencillo, el fenómeno más reciente, 2 mujeres ligadas, coligadas, que trabajan para esta organización, eran las que en playas de Tijuana en estos días le decían a la gente, súbanse, sáltense, brínquense. Cuando se dio este gran fenómeno de que intentaron cruzar por la fuerza de la frontera. En estos días, en estos días ha estado pasando en Tijuana, o sea, hay una cantidad de videos en playas de Tijuana en donde están estas 2 mujeres incitando a las pequeñas caravanas que han estado llegando a Tijuana a que se brinquen. ¿Qué hace Trump? Va y pone sus trampas, que por cierto todas estas trampas que puso en la frontera se las robaron allí en Tijuana y las están vendiendo, sí, que este es otro fenómeno alambres de púas, curiosísimo, sí. Pero bueno, sin embargo, están estas 2 mujeres incitando, o sea, ya ahorita gran parte de esta organización está en Tijuana, porque se llevaron a pequeñas caravanas. Ahorita esta caravana que va en tránsito, también la traen 2 de los grandes líderes, que uno es Irineo Mújica y el otro es David López, donde vienen incluso 600, 700 cubanos. Ahí están las noticias de un médico cubano que muy loable y de verdad qué bueno que lo está haciendo, que esté yendo con ellos en este acompañamiento para poder de alguna manera supervisar la salud, sobre todo de niños y mujeres. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen esta organización? Meten provocadores
para que violenten las caravanas, cometan actos ilícitos y de violencia, y con esto ¿qué hacen? Pues abonar el discurso, pero lo hacen en cuanto ingresan a México, ¿eh? Esto no lo hacen ya estando en la frontera o en cuanto ingresan a México. Esta organización les dice a sus líderes, ahora metan a estos. Yo los vi y los escuché en Tapachula decirles, mañana empezamos a asaltar los comercios, mañana en Tapachula. Una vez leí, y lo tomé por supuesto con pinzas, que incluso la CIA habría motivado cierta migración de caravanas en Centroamérica desde el año pasado para dar sustento a este discurso antimigratorio de Donald Trump. ¿Y esto encaja con lo que me estás platicando? Completamente. Incluso hay algunas gentes de las universidades en Estados Unidos, periodistas y académicos, que ya lo han estado diciendo. Acaba de salir hace unos días un reportaje en un medio de comunicación escrito en donde entrevistaron a unos académicos en Estados Unidos, básicamente de Arizona y de California, y están diciéndote esto que yo te digo, que efectivamente queda muy claro que hay un financiamiento desde el gobierno de Estados Unidos para abonar al tema del muro. De otra manera, ¿por qué te explicas que una organización que defiende los derechos humanos insiste en generar un proceso de imagen violenta y conflictivo hacia el interior de las caravanas, cuando ellos mismos son los que se suponen que hablan de derechos humanos para que ellos transiten libremente por el país? Es absurdo, o sea, hay una cosa. Ahora, hay otra situación, y esto es muy claro. ¿Por qué les permiten llevarse las caravanas? ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración les permite transitar en caravanas? Y saben quiénes son, y saben quiénes son los actores, y los llevan. ¿Por qué les permitieron que se subieran en camiones en el albergue aquí en la Ciudad de México? Y estos camiones les decían que los iban a llevar hacia Tijuana, y a mí me mandaban mensajes y me decían, oiga, licenciada, ya llegamos a Tijuana. Y no es cierto, estaban en San Luis Potosí, en Monterrey, Zona de en riesgo. Reynosa, en Piedras Negras. ¿Qué empezó a hacer esta gente? Buscaron de quién. Por ejemplo, hubo un grupo que estaba en Monterrey asustadísimos, porque cuando yo les dije, no están en Tijuana, los llevaron a Monterrey. Es que nos dijeron que veníamos, no saben, no conocen. ¿Quién les dijo? Y me decían nombres y personas, por supuesto, completamente ligados a Pueblos Sin Fronteras. Y me decían, es que nos dijeron que sí, que estábamos en Tijuana. Entonces, yo lo que hacía era buscar la manera, hablaba con algunos funcionarios de los diferentes gobiernos de los estados y les decía, oye, hay una caravana de 200 gentes que están perdidos y extraviados ahí en Monterrey o en Reynosa, por favor apóyenlos, ayúdenlos. Y entonces ya los guiábamos, y muchos de ellos, ¿qué empezaron a hacer? Pues a buscar apoyo económico para irse a Tijuana. Qué barbaridad, qué complejo. Vamos a hacer el gobierno de nuestro país, cómo enfrentar esta ola migratoria, pero también qué debemos de hacer como sociedad, porque es un problema que nos atañe a todos, Irma Garrido. Así es un asunto de carácter humanitario. No podemos negarle a ningún ser humano a querer tener una vida mejor y una vida digna, no solamente para ellos, sino para sus hijos. ¿Por qué muchos de ellos sacan a los niños en caravana? Porque efectivamente no visoran un futuro prometedor en sus países de origen, no lo hay. Sobre todo cuando estamos hablando del tema de violencia, de pandillas y de falta de empleos y de falta de educación además. ¿Qué deciden ellos? Pues prefieren sacar a sus hijos y arriesgarse a esto para que tengan una vida más digna. ¿Qué debemos de hacer nosotros como sociedad? Y yo lo he dicho siempre, y es el mismo tema que yo he manejado en prevención del delito toda la vida. En la medida en la que tú tratas con dignidad a un ser humano, incluso a un delincuente, él transforma automáticamente su vida y bajan sus niveles de violencia. Esto es algo que está probado. Por ejemplo, ¿qué se hizo en las favelas de Brasil? En las favelas de Brasil llegaron, se metieron artistas, antropólogos sociales, trabajaron iglesias, ¿y qué hicieron? Le regresaron la dignidad, no solamente como seres humanos, sino en la imagen de urbana que los rodeaba. El amor propio, y entonces empezaron a cambiar su contexto de violencia. Lo mismo pasa con estas personas. Si nosotros los maltratamos y los tratamos mal, pues claro que se van a hacer más violentos y más agresivos. ¿Qué tenemos que hacer? Para que ellos no se quieren quedar en México. La mayoría de los que están entrando y de los que vienen, incluso este grupo de casi 3,000 cubanos que están ahorita en Tapachula y estos 700 que ya vienen en tránsito, van a Tijuana por una razón. Porque quieren llegar a Estados Unidos, no se quieren quedar en México. Pero unos se quedan en Tijuana. Muy pocos se llegan a quedar, y los que se llegan a quedar se quedan en situaciones precarias, la mayoría. Algunos logran, por ejemplo, el grupo de haitianos
que ha logrado como que hacerla un poquito más, son los que más se movilizaron y ya tienen una estación de radio. Está Austin Pascal, que ya escribió su libro, que anda por todo México con su libro Sobrevivientes del Mundo, que además es un gran amigo mío y es extraordinario el muchacho, pero muy pocos realmente se quedan en una situación digna. ¿Qué es lo que sucede? Trabajan un tiempo en Tijuana, como efectivamente hay mucha gente que trabaja en San Diego. El 80% de la población en Tijuana trabaja o tiene algún comercio o algún como ocurre en Ciudad Juárez, como ocurre en Matamoros. Entonces, por supuesto, hay dólares. Entonces, si tú trabajas como mesero en un bar, en un restaurante, pues casi siempre tus propinas van a ser en dólares y ese es el atractivo de alguna manera de Tijuana. Pero ¿qué hacen? Se quedan ahí y si ven que no pueden volver a cruzar a Estados Unidos en el lapso de un año, se regresan a sus países de origen. Es básicamente lo que están haciendo la mayoría de los que llegan y se quedan en Tijuana. Pero el grosso, incluso estos 20,000, yo dudo mucho si es que salen y hay efectivamente, si es que esta declaración es real, porque no tenemos así un conocimiento de que pudiera haber una movilización de 20,000. Y no se podrían contener, las instancias de migración no lo permitían. La misma geografía de nuestro país, el istmo de Tehuantepec, la sierra y la selva de Chiapas, impiden esta contención. Pero además el día de ayer la Secretaría de Gobernación, con todo el equipo que prácticamente fue con todos, fue con el subsecretario, fue con David León, que es el que se ha encargado de alguna manera más de este asunto de proteger el tema migratorio, fue el propio director del Instituto Nacional de Migración con ella, fue un gran equipo allá en Miami, se comprometieron y hoy ya generaron 6 puntos de protección en la frontera sur de México para no permitir el ingreso de más gente. Por supuesto, esto es en respuesta al reclamo de Donald Trump. Sí, ¿no? La petición de Estados Unidos. Sin embargo, también hay algo que no pueden ellos detener y contener. Hay muchos puntos por donde ellos se pueden cruzar de manera ilegal. La historia nos dice que ningún flujo migratorio se ha podido detener. De hecho, los flujos migratorios son inherentes a la especie humana. Así es, así es. Y bueno, lo vemos en la frontera norte, ahí con Estados Unidos, su frontera sur y nuestra frontera norte, que es un constante cruce de ilegales, y esto no lo han podido detener aún, ¿no? Si nos compartes, Irma Garrido, tus redes sociales, no sé si tenga la Fundación Reactiva Tijuana una página de Facebook, un portal donde, por supuesto, habrá gente interesada en entrar en contacto contigo y con tu organización. Sí, me tienen que buscar ahí en la página pública como Irma Garrido y ahí subimos prácticamente todo, porque ya nos dieron un borrón a las organizaciones de la sociedad civil, entonces por pura seguridad, así como que estamos tratando de contener el tema. Sin embargo, vamos a seguir trabajando. Hay algo que muchos de nosotros no podemos evitar, los que hemos hecho trabajo por años real de activismo trabajo y humanitario. De campo, trabajo de concientización, trabajo humanitario y de derechos humanos. Así es. Nosotros no nos vamos a detener a pesar de que digan que no existimos, ¿no? Sí hay organizaciones de la sociedad civil, o sí hay organizaciones como esta que sí hemos estado comentando. Civil. Sí, existimos gente de la sociedad civil que sí creemos que hemos aportado muchísimo al crecimiento de este país. Y no es un tema de decretos o de no decretos. Así es. Pero también existen organizaciones como la que comentábamos que usan a los seres humanos para un fin político y un fin personal. Yo nada más te digo, yo los conozco desde hace como 3 años, antes viajaban en camión, ahora viajan en avión. Antes usaban mochila y guaraches, ahora usan zapatos y portafolio. Entonces, en 3 años que una organización crezca de esa manera es un poquito absurdo, ¿no? O sea, simple y sencillamente. Efectivamente, muchas gracias por tus comentarios, Irma Garrido, presidenta de la Fundación Reactiva Tijuana, sobre todo porque nos ayudaron a entender este problema del flujo migratorio de centroamericanos y posteriormente veremos si efectivamente viene esta madre de las caravanas provenientes de Honduras o si tal vez fue una exageración, no lo sabemos, veremos cuál es la realidad, pero lo cierto es que la migración es algo, sobre todo un México por la posición geográfica que se encuentra, que vamos a seguir viendo estas olas migratorias pasando por nuestro país y también mexicanos buscando llegar a los Estados Unidos. Así es. Gracias, Irma Garrido. Al contrario. Y así llegamos al final de este programa. A nombre de José Buendía me despido. Soy Héctor Figueroa y por supuesto...